Escribía una persona: cuando yo era pequeño, mi madre solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Y ella me respondía que estaba bordando. Observaba el trabajo de mi madre desde la posición de abajo, desde el suelo, más bajo que donde estaba ella sentada. Así que siempre me quejaba diciéndole que desde mi punto de vista lo que estaba haciendo me parecía muy confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y me decía con cariño: hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaban por qué usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecía tan desordenado desde donde yo estaba. Unos minutos más tarde escuchaba la voz de mi madre diciéndome: hijo, ven, siéntate aquí, en mis piernas, en mi regazo. Yo iba corriendo, me sentaba y me sorprendía y me emocionaba al ver el bello atardecer que había bordado. No podía creerlo. Desde abajo se veía todo tan confuso. Entonces mi madre me decía: hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan aquí arriba. Había un diseño, yo solo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo. Continuaba esta persona escribiendo: muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho: Padre, ¿qué estás haciendo? Y él responde: estoy bordando tu vida. Entonces yo le replico: pero se ve tan confuso, es un desorden, son hilos tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes? No hay un orden, no hay un diseño. Y parece que Dios me dice: hijo mío, tú ocúpate de tu trabajo, que yo estoy haciendo el mío. Un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces entenderás. Dice el Evangelio: quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Cargar con la cruz es un elemento esencial del discípulo, del compañero y amigo de Jesús. Pero hay que entender bien esta frase. ¿Por qué? Pues porque la vida, como bien sabemos, no es una serie de casualidades, no es una serie de sucesión de eventos extraños, inconexos. Quizás para nosotros muchas veces sí, y por eso no entendamos. Y es lógico, porque entender nunca vamos a entender todo, ¿eh? Por eso no hay que ponerse nerviosos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que la vida no está, que no carece de significado, que sí tiene un significado. Hay un plan para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que está pasando. Dios está tejiendo el tapiz de tu vida. Incluye hilos brillantes y hilos más oscuros, tiempos felices y momentos más duros y tristes. ¿Para qué? Para que haya una riqueza de color, de textura. No ocurre nada en la vida de un hijo de Dios sin el permiso de Dios, sin que Dios lo permita. Todo de alguna manera está filtrado por Dios, pasa por el filtro de Dios. Esto hay que entenderlo bien también, porque no quiere decir esto que todo lo que pasa en la vida Dios lo quiere expresamente. No, eso no es cierto. Hay muchas cosas que no son voluntad de Dios. Dios no quiere un accidente, Dios no quiere una muerte, Dios no quiere un robo, Dios no quiere una calumnia. Eso no es voluntad de Dios, Dios no lo quiere. Ahora bien, hay cosas que permite, eso sí. Permite estas cosas y la vida, como bien sabemos, es así. Que antes o después pues viene un revés profesional, viene una enfermedad, por muy bien que vayan las cosas, antes o después aparecen los problemas de la vida, nada más y nada menos. Evidentemente, como digo, que Dios no quiere el mal, Dios no es el autor del mal, pero sí las permite. Y luego también nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros la libertad. Y entonces, bueno, las personas hacen un poco lo que quieren y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Es decir, si uno sale un día a comer y se pega un atracón y le sienta mal, pues evidentemente eso Dios no lo quiere, pero nos ha hecho libres.
Nos ha dado la cabecita para pensar y eso, y la voluntad para tomar decisiones libremente, ¿no? Entonces, Él no quiere ese atracón, Él no quiere ese sufrimiento, pero uno lo ha hecho pues, a base de comer en este caso, ¿no? Ese ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero si Él permite estas cosas es porque al final hay un propósito, ¿no? Y Él saca de ahí unas consecuencias. Dios es un experto sacando el bien de lo malo. Y ahí se manifiesta de manera especial esa omnipotencia de Dios. Claro, pensamos, oye, ¿por qué, Señor, no lo has evitado? Eso es normal cuando viene un accidente o algo que no esperamos o algo que es trágico. Eso está claro que esa pregunta viene. ¿Y cuál es la respuesta? Pues no lo sabemos. Pueden ser estas cosas. Accidente es un accidente, una enfermedad es una enfermedad. Lo que sabemos es que Cristo se lo ha redimido y que si lo permite es porque de ahí Él sacará cosas buenas. Sacará cosas mayores. Él pudo evitar que Pablo fuera a la cárcel y si hubiera evitado que Pablo hubiera a la cárcel, no se hubiera convertido el carcelero. O como hemos escuchado en la segunda lectura de hoy, estuvo en la cárcel y desde la cárcel también se convirtió Onésimo, un esclavo. Y la carta que hemos leído hoy, un trocito, es una carta breve, es una carta de Pablo a Filemón, que es el fundamento de lo que será la libertad de la esclavitud, el fin de la esclavitud, la libertad de los hijos de Dios, la dignidad de las personas. Esto es algo que a nosotros nos parece nos pilla un poco lejos, pero en la época de los romanos probablemente la mitad de la población eran esclavos y la otra mitad eran libres, eran señores, eran dueños. Y San Pablo escribe esta carta porque Onésimo era un esclavo que se había escapado de su señor, de Filemón, y Filemón era alguien que se había convertido por la predicación de Pablo. Y Onésimo, con la vuelta de los años, escapa, llega a Roma, conoce a Pablo y se convierte con la predicación de Pablo. Y Pablo escribe esa carta a Filemón diciéndole, acógela en tu casa como un hermano, porque es hijo de Dios. Y ese será, el fundamento cristiano para que con el paso de los siglos llegue la libertad y en el sentido de la esclavitud, se abole la esclavitud, se reconozca la dignidad de todas las personas, donde todos somos iguales independientemente del color, de la raza, de la sangre. Todos somos criaturas de Dios. Bien, si Pablo no hubiera estado encarcelado, no hubiera conocido a Onésimo y no hubiera escrito esta carta. Dios pudo evitar que Jesús pasara por la cruz, pero permitió que sucediera. Dios Padre permitió que Jesús sufriera, que su Hijo sufriera y muriera en la cruz. ¿Y Dios consiguió de ahí algo bueno? Pues claro que sí, lo más grande que hay en la historia, que es la salvación, la redención. Dios ama convertir crucifixiones en resurrecciones. Probablemente las cosas que más deseas que desaparezcan de tu vida, probablemente son las cosas que Dios usa para darte forma, para formarte, para ayudarte a madurar y a crecer como hijo de Dios, como el discípulo que Él quiere que seas, probablemente. Eso ya cada uno lo tiene que ver. Él quiere usar ese problema para un bien, Él saca de ahí un bien. ¿Hay algo más importante que tu dolor o que tu sufrimiento? Sí, lo que estás aprendiendo de ese dolor, de ese sufrimiento. Seguro que conocéis el kintsugi, ese arte japonés de arreglar la cerámica cuando se rompe, las vasijas, etc. Y lo arreglan con oro, ¿no? Como esa imagen, ¿no? Un jarrón, un cuenco. Esta técnica centenaria, la teoría que hay detrás es que las cicatrices, las roturas, forman parte de la esencia de las cosas y por eso hay que embellecerlo. Y se embellece con oro, lejos de ocultarse. Bien. Las fracturas forman parte de la propia historia de ese objeto que se ha roto, se ha caído, pero se ha restaurado con oro y quedan esas líneas doradas en el cuenco, en el objeto correspondiente. Por eso la restauración no es sino otra cosa que reconocer eso, la propia historia del objeto. Bien, tus cicatrices son tu oro. Tus cicatrices son oro. Si aprendemos de ese dolor. Dios está al control, Dios tiene el plan general, la visión general. Nosotros estamos abajo como el niño del cuento, Él tiene la perspectiva global y es verdad que hay muchas cosas que no vamos a entender nunca, las entenderemos cuando vayamos al cielo. Pero si tenemos esta confianza en el Señor
y le damos a Él en nuestra vida, le entregamos nuestra vida, si confiamos en Él, veremos pues abundantes cosas buenas en esta vida, con la perspectiva de la eternidad. Dale el control de tu vida a Jesús. ¿Qué dirías a alguien que pregunta por qué Dios permite que cosas malas sucedan a las personas buenas? ¿Cómo crees que Dios quiere que ores, que reces en medio del dolor o de las dificultades de la vida? ¿Cómo cambia tu forma de responder a las dificultades sabiendo que Dios está trabajando en tus circunstancias difíciles o dolorosas?